Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin. Y más específicamente de cómo reaccionó ante la inevitable pregunta sobre Hande Erçel. Sí, ya saben, la pregunta que todos estábamos esperando, la que siempre surge, y la que a veces puede resultar un tanto incómoda. Para aquellos que son nuevos en el canal o que quizás no están tan familiarizados con el mundo de las series turcas, Kerem Bürsin es un actor turco súper talentoso y guapo, famoso por sus papeles en series como Love is in the Air, donde compartió pantalla con Hande Erçel. Y claro, como muchos de ustedes saben, la química entre ellos era innegable, y esa química trascendió la pantalla. Durante un tiempo fueron una de las parejas más comentadas y queridas, y su romance, aunque breve, dejó una huella muy fuerte en el corazón de sus fans. Así que, como ya se imaginarán, las preguntas sobre Hande, sobre su relación pasada, y sobre cualquier tipo de comentario o reacción que Kerem pudiera tener, son algo que siempre está presente en las entrevistas y eventos. Y hoy vamos a analizar, a desmenuzar, a ver cómo Kerem Bürsin ha reaccionado a estas preguntas a lo largo del tiempo. ¿Ha sido evasivo? ¿Directo? ¿Incómodo? ¿Simplemente elegante y profesional? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos adentremos de lleno en el tema, no puedo olvidarme de lo más importante. Si eres nuevo por aquí, o si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal. Es súper importante para mí y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto denle un buen like si les gusta el tema. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas. Muchas gracias a todos. Bien, entonces entremos en materia. La pregunta inevitable sobre Hande Erçel, como les decía, es algo con lo que Kerem ha tenido que lidiar en muchas ocasiones. Y es entendible, ¿verdad? Fue una pareja muy mediática, y el interés del público por saber cómo se sentían el uno por el otro por su vida personal, siempre ha sido enorme. Es la naturaleza humana, nos gusta saber, nos gusta cotillear, nos gusta conectar con las historias de otras personas, especialmente cuando se trata de figuras públicas que admiramos. Y cuando una relación como la de Kerem y Hande, con esa chispa que todos pudimos ver en pantalla, llega a su fin, la curiosidad se multiplica por 10. Una de las primeras reacciones de Kerem, y que se ha mantenido en cierta medida, es la de mantener un perfil discreto. Ha intentado, en la medida de lo posible, no entrar en detalles sobre su vida privada. Esto es comprensible, claro. Los actores y las personas en general tienen derecho a su privacidad. Y aunque el público quiera saberlo todo, creo que es importante respetar sus decisiones. La fama, la exposición mediática, implican un escrutinio constante y es crucial que las figuras públicas puedan, al menos, resguardar una parte de su vida personal. Es un equilibrio delicado, y Kerem ha sabido manejarlo con una prudencia admirable. No olvidemos que la intimidad es un bien preciado, y más aún en un mundo hiperconectado como el nuestro, donde la información, a menudo, fluye sin control. En algunas entrevistas, Kerem ha evitado directamente la pregunta, o la ha respondido de forma muy general, hablando del cariño que le tiene a Hande, del buen ambiente que existía en el rodaje de Love is in the Air, y enfocándose más en el trabajo en equipo y en el profesionalismo. Evita, en la medida de lo posible, dar detalles sobre su relación personal. Esto demuestra, en mi opinión, una gran madurez y profesionalismo, porque evita generar más especulaciones y alimenta la atención de los medios. Optar por una respuesta vaga por generalidades es una estrategia inteligente para no caer en la trampa de la prensa sensacionalista, que busca titulares jugosos y a menudo distorsiona la realidad. Es una forma de decir, no voy a alimentar el circo, y de mantener el foco en su trabajo, en sus proyectos profesionales, que al final es lo que le da de comer y lo que lo define como actor. Sin embargo, también hemos visto a Kerem ser un poco más abierto en ciertos momentos. En algunas entrevistas ha reconocido la importancia de Hande en su vida, y ha hablado con cariño y respeto sobre ella. Ha destacado su talento, su profesionalismo, y la gran persona que es. Estas declaraciones, por supuesto, han sido muy bien recibidas por los fans, porque demuestran que a pesar de que su relación haya terminado, aún existe un cariño y un respeto mutuo.
Es importante recalcar que el final de una relación no tiene por qué implicar el fin del respeto. Al contrario, la madurez emocional se demuestra en la capacidad de reconocer el valor de la otra persona, incluso cuando la historia de amor ha llegado a su fin. Y Kerem con estas declaraciones ha demostrado precisamente eso, que es capaz de mantener una relación cordial y respetuosa con su expareja. Un punto clave es que Kerem siempre ha intentado ser muy cuidadoso con sus palabras. Sabe que cada declaración puede ser analizada, interpretada y utilizada para generar titulares. Por eso ha elegido siempre el camino de la diplomacia y la elegancia. No ha caído en polémicas, ni ha hecho declaraciones que pudieran dañar a Ande o a su imagen. Siempre ha intentado mantener una actitud positiva y respetuosa. La prudencia es una de las mayores virtudes en el mundo del espectáculo. Y Kerem con su cautela ha evitado verse involucrado en escándalos y ha preservado su imagen pública, algo fundamental para un actor. Sabe que una declaración mal interpretada puede perjudicar su carrera, y por eso mide cada palabra que dice. Es una estrategia inteligente que le permite mantener el control de la narrativa. También es importante mencionar que a veces, las preguntas sobre Ande se han mezclado con preguntas sobre su actual relación, o sobre el estado de su corazón en general. En estas ocasiones Kerem ha mantenido una actitud similar, discreción, respeto, y una negativa educada a dar detalles sobre su vida privada. Esto, como les decía, es algo completamente comprensible. El derecho a la privacidad es sagrado, y más aún cuando se trata de la vida sentimental. Es su decisión, y debemos respetarla. No tenemos derecho a exigirle que nos cuente sus intimidades. Y Kerem con su negativa educada, deja claro que esa parte de su vida es solo suya, y que no está dispuesto a compartirla con el público. Otro aspecto interesante es cómo Kerem ha reaccionado a los rumores y a las especulaciones sobre su relación con Ande y su vida personal. Obviamente la prensa y las redes sociales han estado llenas de rumores sobre reconciliaciones, nuevos romances, o incluso sobre posibles problemas entre ellos. Ante esto, Kerem ha optado por ignorar la mayoría de estos rumores, o por responder de forma muy escueta y sin entrar en detalles. Esto demuestra una vez más su madurez y su inteligencia emocional, porque sabe que alimentando los rumores solo conseguirá más especulación. Ignorar es una de las mejores estrategias para acabar con los rumores. Darles importancia, aunque sea para negarlos, es darles combustible. Y Kerem con su silencio demuestra que no está dispuesto a participar en ese juego. Sabe que los rumores, tarde o temprano, se desvanecen por sí solos. Hemos visto también cómo Kerem, en ocasiones, ha utilizado sus redes sociales para mandar mensajes sutiles y elegantes. Por ejemplo, puede que publique una foto de un rodaje o un vídeo promocionando un proyecto, sin hacer ninguna referencia directa a Ande, pero dejando entrever que está centrado en su trabajo y en su futuro. Estos mensajes, aunque sutiles, son muy efectivos para evitar que se generen más expectativas o que se alimenten los rumores. Las redes sociales son una herramienta poderosa, y Kerem las utiliza con maestría. Sabe que puede controlar su propia narrativa, y que puede comunicar lo que quiere, sin necesidad de dar explicaciones. Y con sus publicaciones envía un mensaje claro: estoy enfocado en mi trabajo y en mi crecimiento profesional. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los fans. Los fans de Kerem y Ande son muy apasionados y están muy interesados en su vida personal. Han creado muchísimos grupos, foros y redes sociales dedicadas a ellos, y siempre están pendientes de cualquier movimiento, de cualquier foto, de cualquier declaración. Kerem, al parecer, es consciente de esto y trata de respetar el cariño de sus fans, sin alimentar demasiado sus expectativas. El cariño de los fans es un activo muy valioso, y Kerem lo sabe. Pero también sabe que debe mantener una distancia, y que no puede dejarse arrastrar por la vorágine de las redes sociales. Debe ser consciente de su influencia, y utilizarla de forma responsable. En general, la reacción de Kerem Bürsin ante la inevitable pregunta sobre Hande Erçel ha sido siempre de respeto, madurez y profesionalismo. Ha optado por mantener un perfil discreto, evitando entrar en detalles sobre su vida privada, y siempre ha hablado con cariño y respeto sobre Hande. Ha sabido manejar la presión mediática con elegancia, y ha demostrado ser una persona inteligente y con un gran control de sus emociones. En un mundo donde la inmediatez y la exposición son la norma, Kerem ha elegido el camino de la cautela y la prudencia, y ha salido victorioso. Su actitud es un ejemplo a seguir, y demuestra que es posible ser una figura pública sin renunciar a la privacidad.
En algunas ocasiones ha sido un poco más abierto, pero siempre con mucha cautela. Nunca ha caído en polémicas y ha intentado mantener una actitud positiva y respetuosa. En mi opinión, ha sabido navegar muy bien las aguas turbulentas de la fama y de la exposición mediática, y ha demostrado ser un gran profesional y una persona con valores. Y es que al final, la vida es un viaje y cada uno elige la ruta que quiere seguir. Kerem ha elegido un camino de discreción y respeto, y ha demostrado que esa es una buena opción. No es la única, por supuesto, pero sí es una que le ha funcionado. Y bueno, creo que hemos abarcado bastante bien el tema. Hemos analizado las diferentes reacciones de Kerem, hemos hablado sobre su forma de ser, y hemos visto cómo ha manejado las preguntas sobre Hande a lo largo del tiempo. Espero que esta revisión les haya resultado interesante, y que les haya dado una visión más completa de cómo ha manejado Kerem esta situación. Hemos visto cómo ha sabido equilibrar la necesidad de privacidad con las demandas del público, y cómo ha logrado mantener una imagen positiva y respetada. Así que en resumen, Kerem Bürsin, ante la inevitable pregunta sobre Hande Erçel, ha demostrado ser un hombre de gran madurez, profesionalismo y respeto. Ha optado por la discreción, la elegancia y la diplomacia, evitando entrar en polémicas y siempre hablando con cariño y respeto sobre su expareja. Su actitud ha sido ejemplar y ha demostrado ser un gran profesional en todos los sentidos. Ha entendido que el final de una relación no implica el fin del respeto, y ha sabido mantener una relación cordial con Hande a pesar de las circunstancias. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mucho, que hayan disfrutado del análisis y de la información que les he compartido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece la forma en la que Kerem ha manejado esta situación? ¿Creen que ha sido acertada su actitud? ¿Les gustaría que fuera más abierto o prefieren que mantenga su privacidad? ¿Qué otras estrategias podría haber utilizado? ¿Creen que la prensa ha sido justa con él y con Hande o consideran que han sido víctimas del sensacionalismo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar el contenido de mi canal. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todos aquellos que sean fans de Kerem y Hande. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y déjenme sus comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.